Es un polígono que queda corto con respecto, al parecer solamente trazaron alrededor de las presas y no en el área de captura de toda la cuenca. ¿Qué es lo que sucede? De por sí ya dentro de la presa está dando cambio de uso del suelo. Sí, el cambio de uso del suelo va a provocar menor escurrimiento o mayor erosión, saturación de la presa por sedimentos y lógicamente perder capacidad de almacenamiento. Esto se discute en el libro, no en el área protegida, pero se discute cómo en los procesos para determinar lo que es un patrimonio industrial o un patrimonio de la humanidad, al final de cuentas, llega el decreto y muchas veces los actores, los actantes, ni siquiera se enteran. Esto sucede en todos los decretos para patrimonio y sucede en los decretos para áreas naturales protegidas. De tal manera que muchas de las personas ni siquiera saben que viven dentro de un área natural protegida. Por lo tanto, su forma de vida sigue siendo la norma. La diferencia en el complejo hidroeléctrico es que aquí se analizan las íntimas relaciones que existen entre la presa, la infraestructura y todas las actividades económicas que giran alrededor de ella. Se analiza el conflicto del 2009, cuando se da por cerrados todos los trabajos de la presa, se despide a los trabajadores y posteriormente tienen que rectificar su juicio y recuperar a parte de ellos para continuar con la producción de energía y lógicamente el mantenimiento de la presa. Es decir, en un lugar, y sucede en todos los casos, el personal que ha trabajado por años y dando mantenimiento a equipos viejos, antiguos, pero los hace funcionar, y llega personal nuevo, no sabe qué cuidados hay que hacer y la infraestructura empieza a fallar. Estas son justificaciones que se pueden dar para un lugar que al final de cuentas puede ser obsoleto. En este caso, cuando decimos la categoría de área natural protegida, ¿sí?, de recursos naturales, al aplicar el término recursos naturales, quiere decir que está funcionando como una reserva que a la larga se va a poder explotar. Es decir, es diferente un área de protección de flora y fauna que tiene más restricciones a un área de recursos naturales. El área de recursos naturales, desde el momento en que aplicamos el término recurso, es algo que vamos a utilizar en beneficio propio de la sociedad, de la economía. Este cambio de categorías en la protección de los recursos flexibiliza el uso de la zona, y al flexibilizarse el uso de la zona implica que muchas actividades se pueden seguir extendiendo, reduciendo la capacidad de infiltración, reduciendo el escurrimiento superficial y por lo tanto la capacidad de la presa. Estos son los datos que tenemos. El área de protección se llama Cuenca Hidrográfica Necaxa, y como ya vimos, no está protegiendo toda la cuenca. Al no proteger toda la cuenca, fuera de ella se siguen practicando actividades comunes. No se ve clara la imagen ahí, pero toda esta parte que corresponde al municipio de Huachinango ya es agricultura. Aquí ya tenemos deforestación. Esta es la parte densa de vegetación, ¿sí? Y en todos los espacios tenemos espacios ya dedicados a la agricultura. No es malo, pero cuando se empieza a extender y empieza la explotación general, entonces la que va a correr riesgo es la presa. En este sentido, nosotros podemos observar que a la larga, la obra que nos presenta la doctora Catalina advierte incluso que todavía hace falta realizar más investigaciones para poder mejorar la visión que se tiene de este complejo hidroeléctrico. Deja muchas preguntas. Cada capítulo
se caracteriza por tener una serie de preguntas, por tener muchas notas a pie de página. Hay páginas donde la mitad de la página son notas, pero son notas que nos establecen una interrelación entre los procesos que se dieron en la presa, los eventos históricos del país y la aclaración de conceptos que son básicos para entender el libro. En la introducción habla de la importancia de esta obra con la antropología, con la arqueología, con la historia. No se menciona la geografía. Está implícita todo. No se menciona la geografía. Y menciona la importancia en el proceso de patrimonialización para, como parte del proceso de patrimonialización, entender la serie de interacciones que hay entre todos los elementos físicos, bióticos, sociales, económicos, industriales. Y precisamente la cuenca es una unidad de análisis que nos permite entender el funcionamiento de todos estos elementos y sus interacciones. Y para geografía, la cuenca es precisamente la unidad ideal para entender estas interrelaciones, el espacio geográfico. Entonces, toda la obra para nosotros es básica, es de consulta y nos permite en todo momento reforzar el curso que tenemos sobre gestión del territorio. Para historia nos da muchos elementos históricos, procesos evolutivos, relación de la evolución del complejo hidroeléctrico con los eventos históricos del país, los diferentes eventos históricos, conflictos sociales que se dan, el establecimiento y la función de los sindicatos, nos dan un panorama muy amplio de lo que es hacer una obra de manera integral, o sea, no especializada solamente en pedagogía, en historia o en geografía, sino establecer la integración de todos los elementos que confluyen en un espacio determinado. Y a eso se refiere el proceso de patrimonialización, todas las interrelaciones que se dan y cómo ningún elemento está de más. Los elementos naturales, sociales, económicos, industriales, la presencia de los trabajadores, la habilidad de los trabajadores para mantener funcionando por más de 100 años la presa, es notable la interdependencia que existe entre todos los actores de este y actantes de este lugar. Entonces, felicidades, maestra Catalina, doctora. ¿Cuántos años le llevó? 4. 4 años. Sí. Por eso es que a veces nosotros nos titulamos en un año, ¿no? Y lógicamente son trabajos que cumplimos con un requisito, pero que posteriormente podemos mejorar. En este caso, en las conclusiones, la maestra deja una serie de temas que dice: faltó incluir. No faltó incluir. Así son cerca de 360 páginas. Si los incluye, tenemos enciclopedia. Entonces, esos temas son para otros procesos de investigación que yo creo tienen que continuar. Para todos nosotros, pedagogía también, las escuelas que están ahí funcionan de manera diferente a las que tenemos aquí. Es una zona que a veces visitábamos con los cursos para ver la educación rural y que nos permite tener una visión distinta a lo que tenemos en las zonas urbanas. Imaginen ustedes, si en las zonas urbanas tenemos necesidades, imaginen en las zonas rurales. No solamente la falta de equipo, ellos tienen una ventaja, el entorno, la visión general de lo que es su lugar. Cuestión que nosotros desconocemos muchas veces. Nosotros identificamos el espacio como algo lineal, la ruta de la casa a la escuela, de la escuela al trabajo. En estos lugares tienen una visión integral de su entorno, no solamente ir y venir, sino reconocer todo su espacio geográfico. En este caso, entonces, las visitas pueden continuar. Hay actividad turística en la zona, bastante. Hay
importantes recorridos naturales en un bosque mesófilo de montañas. Los bosques más húmedos del país se encuentran aquí, y es precisamente por lo que es una reserva protegida, un área protegida. No muy protegida, pero tiene la categoría, ¿sí? Entonces, gracias, maestra Catarina, por su aportación. Esto demuestra que no solamente podemos hacer análisis de lo que pasa en el aula, sino podemos hacer investigación científica y aplicada a analizar problemas sociales, laborales, que se han presentado en el país y que muchas veces la mayoría de la población desconoce. Esta es una tesis de doctorado que fue transformada en libro. Entonces, quiero decir esto porque quisiera invitarlos a que todas las tesis que ustedes van a hacer, pues las hagan con gran entusiasmo, enamorados de lo que van a hacer, entusiasmados por lo que van a hacer, y que esto es el móvil más importante. ¿Por qué me interesó Necaxa? Yo mi formación inicial es como profesora de electricidad. Yo estudié en una escuela que se llamaba Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial, una de las muchas escuelas normales que Miguel de la Madrid se dedicó a cerrar. Pero bueno, esta fue mi formación inicial junto con mis compañeros, y resulta que la primera hidroeléctrica que nos llevaron a visitar como parte de nuestros estudios de profesores de electricidad fue Necaxa. Y uno se queda profundamente impresionado por la región que el maestro ha descrito excelentemente, y por lo que representa Necaxa para sus pobladores. Porque la pregunta puede parecer un poco extraña. ¿Por qué una hidroeléctrica, una planta productora de electricidad, puede ser considerada, asumida, defendida como un patrimonio, como si habláramos de las piezas que están en el Museo de Antropología, qué sé yo? ¿Por qué patrimonio una hidroeléctrica que pareciera ser un objeto tan frío, digamos, ¿no? Pero sí, ellos la consideran su patrimonio, y cuando Felipe Calderón en 2009 arbitrariamente decidió cerrar Luz y Fuerza del Centro y despedir a sus trabajadores, fue cuando esa percepción del carácter patrimonial de la hidroeléctrica apareció en la mente de sus trabajadores, de todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, de muchas poblaciones, como no puede ser, no puede desaparecer esto que es nuestro y que lo hemos construido. Entonces, ¿por qué puede ocurrir esto? Pues porque el Necaxa representa, en primer lugar, una hazaña técnica increíble. Fue diseñada a finales del siglo XIX por un gran ingeniero inglés, Frederick Starr Pearson, que diseñó también casi al mismo tiempo una hidroeléctrica en Sao Paulo, en Brasil. Fueron las dos paralelas, digamos. En su tiempo, Necaxa fue muy importante para el sistema eléctrico nacional naciente, porque fue la primera que envió energía eléctrica a la Ciudad de México, cosa que es desde luego socialmente muy importante. Con eso se movieron los tranvías, etcétera, en los últimos tiempos del Porfiriato. Eso fue muy importante. Ahora, claro que en su tiempo fue la mayor planta hidroeléctrica del país. Ahora, claro que es muy pequeña comparada con los enormes complejos hidroeléctricos que tenemos en México. Desde luego, el mayor de ellos, y que está en la cuenca del Grijalva, en la pendiente del río Grijalva, 4 hidroeléctricas. Pero en su tiempo fue la mayor. Y el por qué ahora, a 106 años de funcionamiento, sigue operando. ¿Y qué importancia tiene? Ya no tiene la importancia de las dimensiones de lo que genera, pero sí tiene una importancia técnica fundamental. En el caso de que en alguna eventualidad el sistema eléctrico nacional se apagara, es una probabilidad poco común, pero puede ocurrir. Entonces, el sistema eléctrico nacional es extremadamente complejo, es de los más complejos del mundo. Es una hazaña de los trabajadores electricistas del CFE y de Luz y Fuerza del Centro. Bueno, entonces en la eventualidad de que se apagara el sistema, las plantas del complejo servirían como una especie de bujía para reencender el sistema. Por eso tiene que seguir funcionando.
tiene una función técnica fundamental. Ahora bien, eso es parte del asunto. Como decía el maestro, el que esté funcionando a 106 años se debe primero a un diseño excepcional de Pearson, pero después a los trabajadores. Y esta obra es un homenaje a todos los trabajadores, porque de padres a hijos, a nietos, bisnietos, se han pasado el conocimiento. Cuando Felipe Calderón cerró arbitrariamente Luz y Fuerza, y entonces pues enviaron a trabajadores de CFE a operar la planta, como a otras muchas, las que tenía Luz y Fuerza del centro, de plano no pudieron. Y dijeron, no, les tienen que devolver la planta a ustedes, compañeros, porque son ustedes los que saben operarla. Entonces estamos haciendo con esta obra un homenaje a los trabajadores, porque hay que reconocer la trayectoria de todos los trabajadores de cualquier campo de la vida humana, pero en particular, en este caso, de los electricistas. Y por otra parte, el hecho de que la planta siga funcionando tiene que ver, como ya lo explicaba el maestro, pero quisiera remarcarlo un poco, con dos cosas esenciales. Para que se conserve todo el caudal de los ríos que alimentan la presa, las presas es un complejo de 4 plantas, se necesita obviamente agua, y para que haya agua se necesita preservar el bosque. Entonces ha sido una hazaña estar preservando, con todo y que hay problemas, evidentemente, como ya lo señalaba el maestro, pero sí hay una conservación y una renovación del bosque húmedo, y por lo tanto de los caudales, los superficiales y los subterráneos. Y esto es una tarea que han emprendido no solo los trabajadores, sino toda la población. Y por otra parte, Necaxa fue y sigue siendo en gran medida, es decir, la hidroeléctrica tiene un grupo importante de trabajadores y es el motor económico de la región. Por todas esas razones ha sido patrimonializada, es decir, las personas la consideran un patrimonio, porque parece extraño, bueno, ¿cómo un objeto técnico puede ser considerado un patrimonio? Pues sí, en este caso sí. Las vinculaciones con la población, con todas estas generaciones, han sido extremadamente profundas. Y por otra parte, el hecho de que sea un patrimonio también tiene que ver con relaciones interculturales. Cuando Porfirio Díaz dio la concesión a Pearson de que podía construir el complejo, pues fue un conflicto enorme con las comunidades, los pueblos originarios, nahuas y totonacas, porque se iba a invadir su espacio, y no solamente se iba a invadir, iban a ser desalojados, fueron desalojados, se construyó un ferrocarril, y no solamente las presas, sino un ferrocarril para transportar materiales, en fin, y todo eso significó invasión de los lugares donde vivían las comunidades. ¿Cómo se resolvió ese conflicto? Sí se resolvió. Muchos de los trabajadores, miembros de las comunidades fueron contratados como trabajadores, y bueno, fueron reconstruyendo no solamente territorialmente las relaciones con la hidroeléctrica, decir, bueno, sí, ya no vas a poder vivir aquí, pero hay vivienda para los trabajadores, pero esto, lo otro, se hicieron una serie de negociaciones. Negociaciones no solamente, digamos, técnicas, territoriales, sino también culturales. Por ejemplo, para hacer las presas hay que horadar las montañas, ¿no? Hay que meter tubería en medio de la montaña, etcétera, etcétera. Pero esto es un enorme choque cultural. ¿Por qué? Porque la montaña es sagrada para los pueblos originarios. Porque ahí está el agua, y el agua es sagrada. Y entonces, ¿qué hubo que hacer? Negociar, conciliar, integrar visiones distintas. Una cosa pensaban los ingenieros ingleses, otra los trabajadores mestizos, digamos, otra los pueblos originarios invadidos, y entonces todo fue negociar. Y por eso se fue constituyendo en un patrimonio que han defendido con uñas y dientes en cualquier circunstancia. Y además porque la propia existencia de la planta representa
un signo de identidad, se ha convertido en un signo de identidad. Uno les dice, ¿qué son? Somos necaxistas, ¿sí? Somos de Necaxa. Y hicieron una serie de vinculaciones interculturales interesantes. Por ejemplo, la montaña se tuvo que orar para construir las presas, para meter tuberías, y cómo entonces le pedimos una especie de disculpa a los dioses antiguos. Creencias respetables, podemos no compartirlas, pero son absolutamente respetables. ¿Cómo nos reconciliamos con la montaña? Bueno, pues entonces, una vez construida la presa, cada año se hizo y se sigue haciendo que se danza la Xochipilzáhuatl, esta danza de la flor menudita, que seguramente algunos conocerán. Se tiene que danzar a la orilla de la presa en algún momento. ¿Para qué? Para reconciliarse con la montaña. Y también ocurrieron cosas, relaciones interculturales, pues que todavía yo no acabo de comprender, pero quedan como un reto. Por ejemplo, imagínense lo que es contratar a 2.500 trabajadores que son pobladores de esta región, que eran pobladores de esta región, para que fueran pues a construir el complejo con ingenieros que hablaban inglés y ellos hablaban náhuatl o totonaco. Y entonces una cosa que me llamó mucho la atención es que los trabajadores, algunos de esos antiguos trabajadores relataban que les era más fácil aprender inglés que español. ¿Por qué? Pues es una respuesta que nos tendrá que dar aquí el maestro Beretagoyena o alguno de nuestros lingüistas. Yo no la entiendo, pero se me hizo muy intrigante, muy interesante que dijeran, pues sí, entendemos más rápido el inglés que el español. Alguien que hablaba náhuatl. Y entonces dice uno, híjole, te quedan muchas incógnitas, viene la curiosidad, en fin. Entonces, creo que es interesante que el proceso de estos más de 100 años ha sido un proceso de integración de las comunidades con su complejo hidroeléctrico, de considerarlo un objeto cultural, por supuesto, ¿no? No quisiera simplemente decir que para quienes estudian geografía, para quienes estudian historia, para quienes estudian pedagogía, quienes estudiamos pedagogía, pues es toda una lección. Es una lección porque, como sabemos, los procesos educativos no son solamente los que se dan en la escuela, ¿no? Se dan en todos los escenarios sociales. Y esto es un proceso educativo en términos muy generales, educativo cultural, que nos enseña que cuando un pueblo se organiza y defiende lo que cree que es suyo, puede llegar a lograr. Estuvieron a punto de que se cerrara y la querían convertir cuando el Calderón hizo esto, pues dijo, bueno, sí, que se cierre y que sea un lugar para turistas y que vayan en las lanchitas por la presa. Y dije, no, pero ¿por qué? ¿Por qué razón? No puede ser para que vengan aquí los turistas y ensucien y todo. No, tiene que seguir generando. Y la defendieron, como defendieron todo el patrimonio de luz y fuerza del centro, y ahí está funcionando. Gracias a un diseño genial y gracias a la intervención de los trabajadores y gracias a que todo el mundo lo considera en esa región su patrimonio que hay que defender a como dé lugar. La energía eléctrica la usamos en lo cotidiano y de la manera más natural. Pero si nosotros lo revisamos, y de aquí los invitaría a ustedes como estudiantes y futuros docentes, o sea, cómo poder llevar esta curiosidad y esta situación de análisis con los alumnos, ¿no? Con los estudiantes, desde preescolar, primaria, secundaria, a de alguna manera interesarse, así como nos lo expresaba la doctora, ¿no? A interesarse en este trabajo, en esta curiosidad de poder llevar a los estudiantes a ello. Porque realmente si lo analizamos, o sea, sin la energía eléctrica, pues hay muchas cosas que se hacen ausentes en nuestra vida, ¿no? Que si lo revisamos, por ejemplo, en preescolar, que soy educadora, si lo llevamos en esa curiosidad, los niños empiezan a generar hipótesis sobre estas acciones. Ahora si lo vamos llevando en otro nivel, primaria, secundaria, yo creo que hay muchas cosas con las que pudiéramos también ejercer y hasta pueden ser, pues muchas veces a lo mejor temáticas de investigar
Por eso yo les hablo de recuperar la pasión con la que la doctora ahorita nos expresa, que pudiera ser a lo mejor elementos para sus investigaciones, para sus proyectos. Este libro que nos ofrece, pues ya no quiero reiterar lo que dice la maestra, si bien tiene una oportunidad para historia, para geografía, para pedagogía, para investigación, ¿no? Esta metodología que nos está ofreciendo, pues hay un plus más que nos está ofreciendo las escuelas normales, y es este momento pasar de una tesis a un libro. Y pues bueno, que se nos pudiera pues brindar un poquito más de información de todo el proceso técnico que conlleva, por ejemplo, a cuántos watts, más o menos conozco todo este tipo de procesos, pero cómo van los caudales hacia la turbina, ¿sí? Qué tipo de, la parte técnica que corresponde a todo esto, ¿no? ¿Sí? Luego los transformadores, pues bueno, para poder bajar toda esta electricidad y la distribución, me interesa mucho también cómo se distribuye de las diferentes cuencas, ¿no? Hacia que, digo, es a través de una pendiente todo esto, o utilizan también un bombeo o algo así, ¿no? Toda esta parte, todo eso es una serie de cosas técnicas que no vemos, ¿no? Nada más prendemos la luz y no sabemos de dónde, la luz, ¿no? Entre comillas, ¿no? La electricidad, mal dicho la luz, ¿sí? Pero no sabemos de dónde viene, no sabemos todo ese proceso, ¿no? Trae una serie de trabajo que aquí las personas que nos están acompañando, los invitados especiales, pues saben, ¿no? Que eso sí es trabajo, ¿no? Esos son cálculos. Comprender los generadores de electricidad es conceptualmente muy sencillo, es decir, desde el punto de vista de la física es sencillo, es comprender los fenómenos de inducción electromagnética, pero tecnológicamente ya para hacer el dispositivo es muy complejo. Entonces es una mezcla muy interesante entre sencillez y complejidad. ¿A qué me refiero? Bueno, en la historia de la física de la electricidad, pues hay un periodo con Faraday, con Lorentz, con Maxwell, desde luego, en el que simplemente se establecieron las vinculaciones entre electricidad y magnetismo. Y eso dio lugar a la deducción sobre los fenómenos de inducción electromagnética. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un generador? Un motor también, pero en sentido inverso. Pero bueno, un generador, ¿qué pasa? Tenemos, para ponerlo en términos muy simples, tenemos un conductor, que puede ser que está dentro de un campo magnético y que puede girar. El giro del conductor alrededor de ese campo magnético produce lo que se llama fenómeno de inducción electromagnética. Entonces, esa energía mecánica se transforma en energía eléctrica por inducción. ¿Sí? Entonces, todos los que hemos estudiado física tenemos una idea de esa parte, esa historia de la electricidad, de la inducción electromagnética. Entonces, bueno, ese es el principio, sencillísimo. No costó muchos años de investigación de los físicos, pero bueno, se llegó a una formulación muy sencilla. De tal manera que energía eléctrica y energía magnética se pueden transformar en electromagnética. Entonces se produce una corriente eléctrica constante y que se puede conectar a un conductor, en este caso a torres de transmisión, etcétera, que lo llevan hacia los lugares de población, y bueno, ya tenemos la dotación. Esto, como les decía, académicamente, así en el pizarrón y en el laboratorio, pues es muy sencillo. Ahora resuélvelo pensando en que, por ejemplo, necesitas una dimensión de energía mecánica enorme, ¿no? Y eso lo da el caudal de agua, en este caso. Lo puede dar otro tipo de energía mecánica, pero en este caso es el caudal de agua. El agua mueve la turbina mueve el rotor dentro del estator y ya se produce la inducción electromagnética. Muy bien, pero eso si lo haces en el laboratorio aquí en la escuela, pues está sencillito. Pero si lo haces para que lleve electricidad de Puebla, en este caso de la Sierra Norte de Puebla, a la Ciudad de México, pues ya tienes complicaciones. Y por supuesto lo tiene más si lo traes de Grijalba a la Ciudad de México. Bueno, entonces hay un proceso, hay una transición entre el conocimiento de la física estricta y la ingeniería. Y entonces está involucrada la física y la ingeniería. Quiero decirles que la construcción de Necaxa,
finales del siglo XIX, empezó 1893 a hacerse el proyecto, una cosa así, se termina en 1906, ha sido fundamental para la ingeniería mexicana en general. La Sociedad de Ingenieros reconoce que ese diseño y la operación que sigue teniendo es toda una lección de ingeniería. Y eso también es parte de nuestro patrimonio como pueblo. Porque sí, el ingeniero Pearson era un genio, que fue el diseñador, lo era, pero consérvalo 106 años. Necesitas estar reconstruyendo, restaurando, en fin, todo el dispositivo mecánico, en fin. Si hiciéramos algún día una visita sería genial, ¿no? Y entonces, quiero decir con esto también que nos da una lección a los educadores. Tienes que enseñar en serio. Si vas a enseñar física, enséñala en serio. Matemáticas, biología, geografía, lo que sea. Tómalo en serio. No que, bueno, ahí la estampita de la papelería y le ponemos palomita. Claro, tiene que ver con nuestras condiciones de trabajo, pero tenemos que estar convencidos de que nuestro trabajo es fundamental para la sociedad. Y quiero hacer una énfasis en eso, porque si algo nos dice es que el conocimiento tiene que ser el núcleo de la actividad escolar. No, la escuela ni es guardería, ni es convento, ni es cárcel. Es un lugar de acceso al conocimiento. De eso tenemos que estar convencidos. Y ese era un poco el interés de presentar la obra ante ustedes, porque tenemos que estar convencidos de que nuestro trabajo es fundamental y que nuestro trabajo consiste en ofrecer el acceso al conocimiento a los niños, a los jóvenes, a todo el mundo y a nosotros mismos, que estemos dispuestos siempre a aprender. Y bueno, yo me quedaría así. Y además, la otra cosa es que entendamos que los procesos educativos se dan en todos los entornos sociales. Aquí hacemos un reconocimiento no solo a los trabajadores, porque por eso se mantiene, sino también a las comunidades que saben que no hay que tirar basura en el bosque, no hay que deforestar, no hay que tirar basura en el agua, y eso es porque todos dependemos de que esté funcionando el completo.